Hola, soy Henry Escobar. En esta oportunidad voy a enseñar acerca de un tema que he titulado 6 pecados imperdonables. Según la palabra de Dios, existen 6 pecados que el creyente puede llegar a cometer que no tienen la esperanza del perdón de Dios. Yo sé que este tema suena bien controversial, sobre todo para aquellos que creen en la doctrina de la seguridad incondicional de la salvación. Pero no se preocupen porque todo lo voy a comprobar con la Biblia. En cuanto a estos 6 pecados, no me estoy refiriendo a lo que dice Proverbios 6, sino a otros 6 pecados diferentes. No obstante, veamos lo que dice Proverbios 6 del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. O sea, aquí se está refiriendo a personas orgullosas, embusteras, asesinas, malpensadas, bochincheras, traicioneras, etc. He citado este pasaje para, antes de todo, establecer la realidad del amor de Dios. Pues su misericordia es tan grande que, a pesar de que dice aborrecer y abominar aquellos 7 pecados, no obstante hay esperanza de perdón y redención para los que cometen aquellos actos tan desagradables. Por supuesto, si se arrepienten genuinamente. Mas los 6 pecados de los que me voy a referir son más que abominables, y tanto que, según la palabra de Dios, no habrá esperanza para aquellos que los cometen. Pero antes de enumerarlos, veamos una cita fundamental y muy correlacionada con este tema de los 6 pecados imperdonables. Y es primera de Juan 5:16. Dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. No sé si esta cita es de donde los católicos sacan el concepto de los pecados mortales. No obstante, debemos entender que todo pecado nos aparta de Dios. Y por lo tanto, según esto, en cierta manera, todo pecado es mortal. De hecho, todo pecado requiere arrepentimiento, no importa cuán grande o cuán pequeño sea. Jamás habrá perdón ni redención si primero no hay un arrepentimiento genuino y sincero. Ahora bien, según las citas que voy a compartir, Dios claramente se está dirigiendo al verdadero cuerpo de Cristo y no al mundo incrédulo ni a los falsos creyentes. Digo esto porque también se puede malinterpretar al creer que estas citas son dirigidas a los incrédulos, pues se supone que toda la Biblia se dirige al creyente y no al mundo incrédulo. También algunos creerán que en cuanto a estas citas, que Dios solo se está refiriendo a las consecuencias que se sufrirá aquí en la tierra por cometer aquellos actos, aquellos pecados de muerte. Aunque es cierto que muchas veces vienen consecuencias casi de inmediato debido a las aberraciones pecaminosas cometidas, pero la Biblia es muy clara en cuanto a las consecuencias eternales de aquellos 6 pecados. Sin más preámbulos, veamos lo que dice la Biblia textualmente. Comencemos con el primer pecado que se encuentra en 1 Corintios 3 del 16 al 17. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí aparece la palabra griega theiro, que significa corromper, dañar o destruir. De hecho, la palabra castellana de la versión Reina Valera es destruir. Aunque en los primeros 15 versículos de este capítulo habla de la prueba de fuego por la cual puede ser sometido el creyente, no obstante concluye aquel pensamiento con lo que parece ser lo más terrible que una persona puede cometer en contra de sí misma. Esto es el pecado extremo e imperdonable del suicidio.
seguramente debido a las tantas pruebas de fuego o la desesperanza que ellas conllevan, sobre todo en aquellos que son espiritualmente débiles o de poca fe. Pues el suicidio es, sin lugar a dudas, la forma más obvia de destruir el templo del Espíritu Santo, lo cual claramente es el cuerpo humano. Y por eso dice, y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y según la Biblia, lo que queda después del suicidio, lo cual sería el alma y el espíritu humano, Dios dice respecto a ese que lo destruirá. Y bíblicamente sabemos que solo hay un lugar donde se destruye continuamente y por la eternidad lo que queda del ser humano después de muerto. Pues evidentemente no hay esperanza para aquellos que cometen el pecado del suicidio. Aunque he oído muchas veces decir de parte de algunos supuestos líderes cristianos que la depresión es una enfermedad que puede llevar al creyente al suicidio y por lo tanto sigue siendo salva porque ya que Dios comprende su condición. Pues qué error o horror tan grande. Además de ser un engaño de las tinieblas, aquello es una opinión basada en un concepto equivocado de la gracia de Dios. Pero antes de continuar con este dilema tan sentimental y tener que cambiar el tema para explicar lo que es la gracia bíblica, más bien continuemos con el siguiente pecado imperdonable. Casualmente, este segundo pecado que vamos a considerar, debido a la seriedad del asunto y todo lo que se puede desenlazar del mismo, es algo que también puede llevar a la persona a cometer el horrendo acto del suicidio. Este está escrito en la siguiente cita, Marcos 11 del 25 al 26. Dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea, es el pecado de no perdonar o falta de perdón. Perdonar a nuestro prójimo es tan importante que, además de ser mencionado en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos dejó una parábola que lo explica claramente. Mateo 18 del 23 al 35 dice así la parábola. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrado a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Asimismo mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí la palabra verdugo, según el original griego, es la palabra basanistes, y esta significa torturador o atormentador. Podemos sacar dos conclusiones respecto a esta situación de los atormentadores. Por un lado, si se está refiriendo a una condición espiritual durante esta vida temporal humana,
Entonces estos atormentadores representan a los demonios que llevarán a la víctima que no quiere perdonar a un estado depresivo, claramente debido al recuerdo o también debido a su culpabilidad por no querer perdonar. Es una condición bastante cruel y desagradable, pero casualmente los que creen que la salvación no se puede perder, por lo general tampoco creen en la oposición demoníaca. Por lo general, este tipo de creyente no sabe ni qué hacer con esta cita bíblica, sino simplemente ignorarla. Por otro lado, si la cita se está refiriendo a la condición final y eterna del que no quiso perdonar, entonces es más lamentable, ya que según la Biblia, después de muerto, cuando se termina en un lugar rodeado de atormentadores, obviamente no habrá más esperanza para esa persona. Sea como sea, lo importante es perdonar a nuestros deudores y de todo corazón, así como Dios perdona nuestras deudas. Y así, no se pagará el precio aquí y ni mucho menos en la eternidad. La Biblia es bien clara. Dios no perdonará a los que cometan el pecado de la falta de perdón. El próximo pecado imperdonable es quizás el más conocido. Y aún así, muchos tratan de superespiritualizarlo hasta el punto de malinterpretarlo. Sobre todo aquellos que quizás son culpables de cometerlo. Obviamente nadie quiere sentirse culpable de este gran pecado. Ahora bien, para poder comprender bien el por qué Jesús aún menciona este tipo de pecado, es importante ver todo el contexto de la cita bíblica que lo contiene. Es Mateo 12 del 22 al 32, el cual dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Pues esta declaración de parte del Señor acerca de blasfemar en contra del Espíritu Santo resulta de la acusación de parte de los fariseos, insinuando que el Señor echaba fuera a los demonios por mediación de Belcebú, príncipe de los demonios. Pues aquello, además de ser gran ignorancia del mundo espiritual, era un atrevimiento y una falta de respeto al Espíritu de Dios. Por eso Jesús inmediatamente explica diciendo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Creo que el Señor se sintió indignado debido a que el Espíritu era quien le movía a hacer las señales y maravillas que Él continuamente hacía.
Pues en realidad los fariseos estaban ofendiendo y contristando al Espíritu Santo. Como humano, Jesús sabía perfectamente cuál era su misión, la cual sería el humillarse aún hasta la muerte. Pero debido a que era el Espíritu Santo quien hacía las obras milagrosas, él estaba siendo juzgado directamente por los líderes religiosos e incrédulos. Por lo cual el Señor Jesús, en su indignación, parece como que si internamente se hubiese dicho: está bien que me juzguen como humano, pero necesito advertirles que atribuirle al diablo la obra del Espíritu de Dios es totalmente imperdonable. Por eso dice: todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Con estas palabras el Señor claramente establece la realidad bíblica y espiritual de que el blasfemar contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable, pues aquello es un gran menosprecio a la tercera persona del Trino Dios, el cual es quien primeramente atrae al pecador hacia Dios, causándole convicción de pecado y el nuevo nacimiento en su espíritu, sin lo cual no hay esperanza de salvación. Ya que sabemos por qué Jesús advirtió acerca de este pecado imperdonable, veamos por qué hoy día hay quienes todavía siguen con estas actitudes farisaicas, atribuyéndole las obras del Espíritu Santo al mismo Satanás. Podría citar muchos otros versículos para esta realidad bíblica que sucede, pero tomaría más tiempo y todavía faltan otros 3 pecados para compartir. No obstante, diré que aquellos que le atribuyen al diablo lo que es de Dios, además de tener un espíritu burlón, son insensibles a la presencia del Espíritu Santo. Lo cierto es que generalmente este tipo de supuestos creyentes practican un evangelio intelectualizado y se destacan por su incredulidad a lo sobrenatural. Aparentemente no han tenido una verdadera experiencia con el Espíritu Santo, y si la han tenido fue como una dosis muy pequeña, como una vacuna. Casualmente este punto lo tocaré en otra enseñanza sobre la vacuna anti-Espíritu Santo y cómo esta se relaciona con el espíritu del anticristo. Pero por ahora vayamos al siguiente pecado imperdonable. Este cuarto pecado tiene mucho que ver con otro aspecto muy importante en cuanto a la redención se refiere, puesto que se relaciona con el privilegio de obtener acceso al trono del Padre Celestial. O sea, aquello que permite que un pecador obtenga un nuevo estado delante de Dios, el estado de redimido, perdonado, hijo de Dios. Veamos entonces una cita bíblica que comprueba cómo esta bendición espiritual se puede convertir en un pecado imperdonable. Hebreos 10, del 26 al 29, dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Nuevamente diré que podría citar varios versículos que también aluden a este concepto de menospreciar la obra redentora de Jesucristo, pero por cuestión de tiempo tan solo utilizaré este que he citado de Hebreos 10. Primeramente veamos que dice que si pecáramos voluntariamente. Esto nos da a entender que a pesar de que
seamos creyentes redimidos por haber conocido la verdad del Evangelio de Cristo y a pesar de haberle entregado nuestro corazón y nuestra voluntad a Dios, con todo y eso seguimos teniendo libre albedrío y voluntariamente podemos tomar de nuevo la rienda de nuestras vidas y hacer nuestra propia voluntad, la cual casi siempre es en contra de la voluntad de Dios y seguramente será pecaminosa. El caso es que existen dos formas de pecar. Una es involuntariamente y otra es voluntariamente. Quizás para el no creyente no existe tal diferencia, ya que todo lo que él hace siempre lo hace voluntariamente, al menos que le amenacen con un arma y sea obligado a hacer lo que no quiere hacer. El punto es que para todo aquel que jamás ha tenido una verdadera experiencia con Dios, esto de pecar voluntariamente o involuntariamente no tiene sentido, ya que lo que le retiene de cometer ciertos pecados como matar, robar, drogarse, prostituirse y cosas semejantes, no es la presencia de Dios en su vida, sino la conciencia. Y la conciencia humana no es evidencia de creer y mucho menos de honrar a Dios. En muchos casos lo que detiene al no creyente en hacer tales cosas tan horrendas no es el amor que le tiene a Dios ni a su prójimo, sino el temor de las consecuencias que pagaría en esta vida, ya sean judiciales, sociales, familiares, emocionales y hasta económicas. De todo menos algo que tenga que ver con un juicio eterno establecido por Dios. Pero cuando se camina con Dios y el Espíritu Santo vive dentro del creyente, hay un concepto totalmente diferente. Podríamos llamarlo el temor reverente a Dios. Esto es esto causa que cualquier pecado, hasta un mero pensamiento que pueda llevarlo a un acto fuera de la voluntad de Dios, le traiga convicción y arrepentimiento. No es miedo a Dios, sino temor de desagradarle a Dios. Temor debido al amor y al respeto que le tiene a Dios y a su santa palabra. Y si el creyente peca es porque fue tentado y seducido, pero gracias a Dios por la sangre de Cristo, la cual aún tiene poder para limpiar de todo pecado y de toda maldad. Mas la cita de Hebreos 10 se está refiriendo de aquellos que, a pesar de haber conocido la verdad redentora de Jesucristo, en lugar de rendirse cada día más a la presencia del Espíritu Santo para vencer sus tentaciones, más bien van cediendo a las seducciones pecaminosas y cuando menos piensan terminan practicando el pecado voluntariamente. Según la palabra de Dios, ya no habrá esperanza para aquellos que menosprecian la obra redentora del unigénito de Dios, el cual fue sacrificado una sola vez y no habrá otra redención. Y si piensan que pueden practicar su pecado y seguir siendo salvos, entonces tienen por inmunda la sangre del Cordero. Por eso el apóstol trae a correlación el tiempo de la ley, el tiempo cuando el Espíritu de Dios no podía habitar en el creyente debido al pecado. Y la única forma de culpar a alguien de su pecado era por medio de testigos. Se necesitaba por lo menos 2 o 3 testigos oculares. Pero hoy día el único testigo que necesitamos es al Espíritu Santo. Mas si le hacemos afrenta apagándolo y contristándole y yendo en contra de su voluntad, finalmente no habrá más esperanza, sino una horrenda expectación de juicio. En resumidas cuentas, la práctica voluntaria del pecado de un supuesto creyente es considerado el pecado imperdonable de pisotear la sangre de Cristo. El siguiente pecado tiene que ver con algo que va más allá de una falta o práctica pecaminosa y fuera de la voluntad de Dios. Es una condición espiritual desagradable delante de Dios que abarca e involucra a muchos a la misma vez, ya que produce y establece una serie de mentiras a seguir.
Veamos dos citas bíblicas que describen el quinto pecado imperdonable. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y segunda de Pedro 2, del 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí la palabra de Dios claramente está refiriéndose a la apostasía. Apostasía es una palabra griega que significa desertar o abandonar, así como cuando un soldado abandona su ejército huyendo de su compromiso. Y dentro del contexto bíblico es abandonar la verdad para seguir las mentiras. Nuevamente, aquí tenemos el concepto de perder la salvación, lo cual, como he dicho, es controversial para los que abrazan la doctrina calvinista de la seguridad incondicional de la salvación. Pero la palabra de Dios es bastante clara y no podemos ignorar estas advertencias y verdades bíblicas. Casualmente, debido a cierta interpretación equivocada y exagerada de lo que es la gracia de Dios, muchos están cayendo en la apostasía en estos tiempos finales. Aunque la apostasía en sí ha estado en su auge destructivo dentro de la iglesia de Cristo, así, casi desde el tiempo de los primeros apóstoles, no obstante, lo peor de la misma está reservada para estos tiempos de cumplimiento profético finales. De hecho, los apóstoles de la iglesia primitiva sabían perfectamente lo que iba a ocurrir después de que ellos partieran a la eternidad con Dios. Y por eso encontramos continuas advertencias en sus epístolas respecto a la apostasía venidera. Por ejemplo, las palabras de advertencia, tales como los dos pasajes que he citado, estas demuestran claramente que la apostasía es un pecado imperdonable. Pero el objetivo final de Satanás con todo esto de la apostasía no es solamente para condenar las almas, sino para que ellas, al descartar la verdad, abracen la mentira, la mentira más terrible y engañosa que tiene para estos tiempos finales. Es la gran mentira la cual el gran engañador Satanás ha tenido reservada para que todo apóstata y sus seguidores lleven a cabo el macabro acto de prácticamente darle adoración al anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Con respecto al tal hijo de perdición se está refiriendo del anticristo, lo cual nos lleva al sexto y último pecado imperdonable. El sexto pecado imperdonable casualmente tiene que ver con el número 6, específicamente con la marca del 666. Este tema también se presta para hacernos muchas preguntas, sobre todo debido a que hay 3 puntos de vista en cuanto a cuándo y quiénes van a escapar de los juicios apocalípticos, de la ira de Dios durante el tiempo de la gran tribulación
y del dominio mundial del anticristo. Pero sin importar cuál sea los 3 puntos, o sea, cuál de los 3 puntos sea el verdadero, hay una realidad irrefutable con respecto a esta profecía apocalíptica. Y es que durante los 7 años de gran tribulación todavía va a estar disponible la gracia salvadora de Dios. O sea, aún aquellos que creían ser creyentes, los cuales no lograron escapar de la gran tribulación por alguna razón, mas aún desean confiar en Dios, aunque haya sido un poco tarde, pero como dice el dicho, mejor tarde que nunca. El hecho es que la misericordia de Dios para salvación de las almas aún será posible hasta el final, pero no va a ser tan fácil, ya que si el creyente, debido a la presión y la necesidad, acepta la marca de la bestia, prácticamente le estará rindiendo su alma a Satanás. Según la Biblia, no habrá esperanza de salvación para todo aquel que se deje marcar por el sistema sociopolítico, económico y religioso del anticristo. El aceptar la marca de la bestia será un pecado imperdonable para cualquier persona, llámese creyente, cristiano o como quiera llamarse. No habrá salvación para el que acepte la marca del 666. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis 13, 16 al 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 14, del 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Para concluir, haré un resumen enumerando los 6 pecados imperdonables. El primer pecado es el suicidio. El segundo, la falta de perdón. El tercero, la blasfemia contra el Espíritu Santo. El cuarto, pisotear la sangre de Cristo. El quinto, la apostasía. Y el sexto, aceptar la marca de la bestia. Finalmente, y de nuevo, vuelvo a reconocer que este tema es bastante controversial para los que sostienen la idea de que la salvación no se puede perder. La palabra de Dios es bastante clara, como hemos visto, pero también he sentido compartir estas verdades bíblicas porque aún hay muchos que, aunque no sostienen la falsa doctrina de la seguridad incondicional de la salvación, aún viven una vida espiritualmente mediocre. Lo cierto es que todos necesitamos despertar a la realidad bíblica y profética que está a punto de cumplirse, la cual nos dice que Cristo está a las puertas y pronto será comprobado quién realmente está en Cristo y quién solo está en un pasatiempo religioso, es decir, convencido pero no convertido. Aunque la gracia y la misericordia de Dios es grande, también hay un límite y un final. Jesucristo es el alfa, pero también es el omega. El que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, y todo ha sido comprobado por su palabra y con su palabra. Y su palabra siempre se cumplirá. Gloria sea a su santo nombre. Dios les bendiga y hasta la próxima. Amén.